A la humanidad se le han concedido grandes dones, y puede que el mejor de todos sea nuestra imaginación, porque, a fin de cuentas, es lo que nos permite darle forma al mundo que nos rodea. Un buen ejemplo de ello son los grandes edificios y la arquitectura de nuestro entorno. Pero, ¿qué obras arquitectónicas no deberíamos perdernos por nada? Descúbralo en Top 10, el arte de la arquitectura. Durante miles de años, nuestras villas y ciudades fueron entornos bastante cerrados, a menudo rodeados de altos muros para mantener alejados a los intrusos. Eran mercados, guarniciones, puntos de comercio o fortalezas. Si la gente quería estar en contacto con la naturaleza, tenía que viajar a la campiña o quedarse en su aldea. Las revoluciones agrícola e industrial cambiaron todo eso. A medida que las ciudades se extendieron hacia el campo se fue haciendo un hueco en las ciudades, transformándose en los parques urbanos que conocemos hoy. Nuestro periplo comienza hoy en Londres, Inglaterra, con un monarca que tuvo 6 esposas y al menos otras tantas razones para escapar a la campiña. Parques y jardines. Hyde Park, Londres, Reino Unido. En 1536, el rey Enrique VIII expropió Hyde Park a los clérigos de la abadía de Westminster y lo convirtió en su coto de caza privado. El rey y su corte recorrían el parque en busca de ciervos y jabalíes. Pero un siglo después, Carlos I transformó por completo Hyde Park, abriéndolo incluso al público. Hyde Park es uno de los parques reales de Londres. Parte de un cinturón verde casi intacto que se extiende desde Kensington Gardens al oeste hasta Green Park y St. James Park al este. Con más de 140 hectáreas de zonas verdes, jardines ornamentales, senderos y caminos de herradura, está rodeado por los inmuebles ultralujosos de Park Lane, Mayfair, Kensington y Knightsbridge. Su eje central, el Serpentine, es un lago artificial creado en la década de 1730 a petición real. Todas las mañanas del día de Navidad, nieve o hiele, se celebra una carrera de natación en el Serpentine, uno de los primeros lagos artificiales destinados a parecer naturales. Al ganador se le hace entrega de la Copa Peter Pan. Fue también elegido para el tramo de natación en el triatlón celebrado durante los Juegos Olímpicos de Londres de 2012. La gran entrada al parque, la puerta Apsley, fue diseñada en la década de 1820 por el arquitecto Decimus Barton. 2 pantallas de columnas jónicas separan 3 arcos o entradas. El central está decorado con un friso que representa una victoria naval y militar. El elemento añadido más reciente y conocido del parque es la fuente conmemorativa Diana, construida para recordar la memoria de la princesa. Fue diseñada por la paisajista estadounidense Catherine Gustafson. Quería crear un monumento que expresara las cualidades con las que se ganó el cariño y el amor de la gente, su accesibilidad. Esta fuente se puede tocar y estar junto a ella, y su capacidad para abrirse a los demás son los conceptos de entrega y cercanía. Las 2 corrientes de agua dulce de la fuente fluyen de la parte superior a la parte inferior, formando un óvalo. La gente puede chapotear libremente, haciéndose eco del espíritu abierto de la princesa.
La gente puede disfrutar muy en consonancia con Hyde Park. También funciona como una piscina, no a la manera tradicional, sino como una piscina para bodas. Se convierte en un lugar de reunión multitudinario en días soleados, una posibilidad que pocos monumentos ofrecen. Un elemento característico del parque es el llamado Rincón del Orador, donde oradores improvisados, entusiastas de la política y predicadores toman la palabra. Allí cada uno puede expresar libremente sus ideas sin ser sancionado. Es casi un escenario para la democracia. Dado que el acceso está siempre abierto, es imposible calcular los visitantes. Pero para millones de londinenses es el lugar perfecto para disfrutar de un poco de paz y sosiego y quizá de un chapoteo ocasional. Keukenhof, Lisse, Países Bajos. Nuestro segundo parque es conocido por sus exhibiciones de una flor en particular. El parque está en Holanda, no muy lejos de Ámsterdam, así que ya habrán adivinado que la flor en cuestión es el tulipán. E incluso puede que sepan que el parque al que nos referimos es el Keukenhof, en el corazón de la región holandesa de Dan en Balk, Dunas y Bulbos. En realidad, se trata de dos parques en uno. Las grandes zonas ajardinadas del castillo de Keukenhof, que a su vez albergan los jardines de tulipanes más pequeños. Me costaría imaginar un parque similar en algún otro lugar, puesto que es el ejemplo paradigmático de la industria floral holandesa. Keukenhof significa jardín de la cocina en neerlandés, apelativo que data del siglo XV, cuando era un coto de caza real y fuente de hierbas de cocina para la condesa Jacqueline de Baviera. El castillo de Keukenhof fue construido en el siglo XVII por un capitán y gobernador de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales. Gracias a su riqueza, la propiedad se extendió hasta ocupar una superficie de más de 200 hectáreas. Pasada la edad de oro neerlandesa, la casa solariega y los terrenos entraron en declive, hasta que fueron rescatados por una acaudalada familia noble de La Haya. En 1857, el barón y la baronesa Van Pallandt invitaron a los arquitectos paisajistas Jan David Suger y a su hijo, Louis Paul, a rediseñar los jardines siguiendo el estilo inglés. Keukenhof se llenó una vez más de esculturas y pinturas. Los jardines de tulipanes llegaron más tarde. En 1949, un consorcio de comerciantes tuvo la feliz idea de exhibir en el parque los mundialmente famosos bulbos de floración primaveral holandeses. Y así nació el Parque de Primavera. Se abrió al público en 1950 y su éxito fue fulgurante. Solo el primer año, más de 230.000 visitantes acudieron para maravillarse ante este mar de tulipanes. Es un espectáculo muy atrayente para el público y también agrega al parque otra particularidad. Se disfruta enormemente con el olfato, un aspecto a menudo olvidado en otros espacios públicos. Cada año se cultivan en Keukenhof más de 7 millones de bulbos de tulipán de 800 variedades distintas. Y contemplarlos en plena floración es una experiencia de la que disfrutan más de 1 millón de visitantes al año. Todo durante unas pocas semanas de primavera. Los tulipanes no se exhiben en vastos campos,
sino en el espacio más íntimo y acogedor que forman sus distintos jardines y pabellones. Keokov tiene un tema diferente cada año. El castillo de Keukov, con sus típicas torres holandesas, aunque se añadieron posteriormente, alberga hoy un hotel abierto todo el año. Sin embargo, los jardines de tulipanes solo se abren durante la primavera, de finales de marzo a mediados de mayo. Y como ocurre con todos los tulipanes de Ámsterdam, los bulbos de Keukov están en su mayor esplendor en abril. Sanssouci, Potsdam, Alemania. Aunque los parques pueden ser lugares adecuados para albergar elegantes edificios y jardines y brindan un soplo de aire fresco a la ciudad, algunos iniciaron su andadura con un propósito más terrenal. En 1744, cuando Federico el Grande de Prusia buscaba un lugar en el que cultivar sus viñas, eligió un terreno a las afueras de Potsdam, capital de la provincia de Brandeburgo. La influencia del romanticismo y de lo que podríamos denominar parques de estilo inglés se percibe claramente en Sanssouci. Así que existe casi una yuxtaposición, una cierta mezcolanza entre los aspectos formales y los informales. Federico mandó diseñar las terrazas jardín del parque de Sanssouci precisamente con dicho propósito. El rey sentía tanto aprecio por sus jardines que decidió construir su residencia de verano por encima de las 6 terrazas, y en 1747 el palacio quedó terminado. El interior de este edificio de una sola planta, provisto de una cúpula central, destaca por un estilo distintivo de grandeza barroca que llegó a denominarse rococó federiciano. El palacio es la expresión del gran amor del rey por su Arcadia prusiana. Se convirtió en su santuario personal en tiempos difíciles, un lugar en el que sentirse en armonía con la naturaleza. El jardín es realmente grande e impresionante, en contraste con los edificios. La idea era interconectar con los elementos, pero domeñándolos al mismo tiempo. No dejándolos a su libre albedrío, sino obligándolos a tomar una forma determinada. Al pie de las terrazas se construyó un jardín formal con 8 secciones que rodean una cuenca de agua. Junto al palacio se encuentra la Pinacoteca, el edificio de galería más antiguo que se conserva en Alemania, y las nuevas cámaras, un antiguo invernadero convertido en elegantes aposentos para invitados reales. Creo que también estaba relacionado con el privilegio de viajar. Un ciudadano de a pie, obviamente, no podía hacerlo. Así que cuando visitaban otros países, les gustaba regresar con algo que dejara un eco de sus viajes. Por eso hay pagodas chinas, minaretes y otros elementos extraños a su cultura, pero que eran como curiosidades. El extremo oriental del parque está marcado por un obelisco de estilo egipcio. Desde allí, el paseo principal se extiende unos 2 kilómetros hacia el oeste, cruza a través del antiguo coto de caza y desemboca en el Palacio Nuevo. El Palacio Nuevo, más imponente que el modesto Palacio de Sanssouci, se construyó para celebrar la victoria de Prusia en la Guerra de los 7 Años. Federico quería que mostrase al mundo la gloria y el poder del reino prusiano. Según la mayoría de los historiadores, Federico era un amante de los placeres sencillos.
Sun Tzu significa sin preocupaciones. Su última voluntad fue que lo enterraran aquí, junto a sus viñedos. Su tumba se encuentra en la terraza más alta. Jardines de la Bahía, Marina Bay, Singapur. Uno de los puertos marítimos más grandes del mundo conforma también estado y ciudad en uno solo. La ultramoderna Singapur exhibe con orgullo sus grandes rascacielos y enormes centros comerciales. Ciudad-estado es el término habitual que usan aquí. Cuenta con varios parques, pero para contrarrestar la ausencia de campiña, se inauguró en 2012 Jardines de la Bahía. La Casa de las Flores que alberga es el invernadero más grande del mundo sin apoyos internos. A diferencia de los europeos, aquí el aire se enfría para lograr una temperatura entre 15 y 16 grados centígrados. Otro aspecto singular es cómo los edificios usan el recurso natural del agua de lluvia. Los superárboles de aspecto surrealista están unidos por un puente que ofrece unas vistas insuperables para todo aquel que no tenga miedo a las alturas, puesto que la pasarela se encuentra a 22 metros del suelo. Nuestro jardín es un parque temático. Nada crece de forma natural. Todo está hecho por la mano del hombre, transportado hasta aquí y cultivado. Además, está enfocado al público como un parque recreacional. En este parque temático en particular, todo está enfocado hacia las plantas. Los superárboles proporcionan también electricidad a todo el complejo mediante paneles solares especiales. Sus troncos sirven como jardines verticales, salpicados de flores, arbustos y otras plantas. El bosque nuboso está cubierto por un manto de humedad, y en el centro hay una montaña artificial cubierta con una gran variedad de vegetación, incluidas especies de plantas en peligro de extinción importadas de la selva amazónica. El árbol más alto tiene unos 50 metros y en general la medida de los árboles oscila entre 25 y 50 metros. Están diseñados para que el diámetro de la corona sea equivalente a la altura, de manera que tenga la apariencia estilizada de una copa de cóctel. Es por motivos puramente estéticos. En Jardines de la Bahía no solo se ahorra agua. Aproximadamente el 30% de la energía proviene de paneles solares. Esta conciencia ambiental tuvo su coste. La construcción de este complejo futurista tardó 5 años en terminarse y costó algo más de $1.000 millones. Pero detrás de la inversión había un propósito mayor. Cualesquiera que sean sus aplicaciones comerciales, Jardines de la Bahía es un proyecto ecológico destinado a profundizar en nuestro conocimiento y respeto por la belleza natural única e insustituible de la Tierra. Jardines de la Bahía es la última realización de nuestra visión de una ciudad-jardín. Por eso dejamos tanto espacio de tierra privilegiada en el nuevo centro de la ciudad para Jardines de la Bahía. Por la noche los superárboles se iluminan y proporcionan el escenario perfecto para un impresionante espectáculo de luces y música. En total hay 18 superárboles. Son estructuras metálicas y de hormigón que emulan el funcionamiento de los árboles forestales. En Singapur ya no se puede encontrar ningún vestigio de jungla auténtica. Solo réplicas artificiales en los vestíbulos de los hoteles y en los atrios de los centros comerciales. Las más importantes están en Jardines de la Bahía,
un impresionante cinturón de jardines verdes frente a la costa. Jardines Bahá'í, Haifa, Israel. Las terrazas jardín se despliegan alrededor del santuario del Monte Carmelo de la Fe Bahá'í en la ciudad portuaria de Haifa, en Israel. El santuario y los jardines bajaístas son atracciones turísticas frecuentemente visitadas. Y en el año 2008, este monumento fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Los jardines ofrecen unas vistas impresionantes de la ciudad desde un remanso de paz. Poco o nada de los sonidos de la ciudad llegan hasta aquí. El santuario Bahá'í está rodeado de jardines que se extienden sobre 19 terrazas diseñadas por el arquitecto iraní Fariborz Saba. La construcción del edificio comenzó en 1987. La terraza más alta se abrió al público 11 años más tarde. El conjunto se terminó en 2001. El aspecto más destacado de la dirección del diseño es crear jardines espirituales, porque este lugar no fue concebido únicamente para tener hermosos jardines. En términos prácticos, el esquema de plantación se complementa con parterres, fuentes, arbustos, elementos de metal y piedra, huertos de cítricos y el tipo de césped que podemos encontrar en un campo de golf de lujo. El santuario se alza sobre una terraza central completada mucho antes, en 1953, y diseñada por el arquitecto canadiense William Maxwell. Sus 9 paredes simbolizan 9 de las principales religiones del mundo. Y su elemento más destacado es una cúpula dorada que alberga la tumba del Bab, fundador de la fe Bahá'í. Los jardines cubren alrededor de 200.000 metros cuadrados. Incorporan elementos de los jardines persas de Shiraz, los jardines de Nizat Bagh en Cachemira y el clásico jardín inglés. Las terrazas jardín se presentan como un gran círculo dividido en 4 segmentos. Cerca del santuario se pueden encontrar otros edificios singulares, como el Instituto para el Desarrollo y la Protección de la Comunidad Bahá'í y la sede del Alto Consejo Bahá'í, compuesto por 9 miembros. Majestuosas águilas adornan las enormes barandillas de piedra que bordean las terrazas más elevadas. La belleza del santuario, sus jardines cuidadosamente arreglados y senderos salpicados de grava blanca son admirados por multitudes de turistas y creyentes. Todos son bienvenidos en los jardines de la fe Bahá'í. Según Naciones Unidas, más de la mitad de la población mundial vive en ciudades. Eso es mucha gente, muchos cuerpos. Sin embargo, si pensamos en una ciudad como un cuerpo, entonces los parques serían, sin duda, los pulmones. Los espacios verdes son nuestro oxígeno. Nos ayudan a respirar, a relajarnos y a bombear sangre por nuestras venas, a ser humanos, en otras palabras.
Ahora, en nuestro top 10 de parques y jardines, visitaremos algunas de las ciudades más grandes y populosas del mundo. Sin embargo, dentro de ellas aún encontramos espacios donde podemos ser nosotros mismos y lugares donde podemos conocer nuestro mundo, sus flores, sus plantas y su vida silvestre, su arte y cultura, y por supuesto, buena arquitectura y hermosos jardines. Parque Ueno, Tokio, Japón. Los jardines tienen una larga tradición en Japón que se remonta a más de 1400 años. Los jardines tratan de capturar el espíritu de la naturaleza en escenarios lo suficientemente apacibles como para tentar incluso a las deidades a descender a la tierra para vivir entre los mortales. Hay innumerables maneras en las que los japoneses han expresado este objetivo, desde pequeñas jardineras bonsái o jardines zen minimalistas hasta los históricos jardines de las dinastías imperiales. Con una superficie de poco más de 50 hectáreas, los antiguos jardines imperiales del Parque Ueno, en el norte de Tokio, son modestos en comparación con otros, pero acumulan mucho en ese pequeño espacio. El parque, uno de los primeros establecidos en Japón, fue fundado en 1873 en un terreno que pertenecía antiguamente al templo budista Kanei-ji. Estas tierras finalmente fueron donadas por el Ministerio de la Casa Imperial a la ciudad de Tokio. Su nombre oficial es Ueno Onshi Koen. Onshi significa regalo imperial. Si visitas el parque cuando los cerezos están en flor, está completamente inundado de gente. Y también abarrotado de árboles, unos 8.800. El parque alberga el primer zoológico de Japón, varios museos y galerías de arte, la Universidad de las Artes de Tokio, el templo Kanei del siglo XVIII y el santuario Ueno Tosogu dedicado a Tokugawa Ieyasu, fundador del shogunato o dinastía Edo. Todos los años se exhiben en el recinto obras de arte creadas por estudiantes de la Universidad de las Artes. Se mezclan con el paisaje y se suman al raro pedigrí cultural del parque. En primavera, el efecto es muy estimulante. El sentimiento de la primavera es tan intenso que resulta insoslayable. Es un sitio de peregrinación para muchas personas, no solo de Tokio, sino también del extranjero. A pesar de la presencia de sus muchas instituciones de prestigio, gracias a su meticulosa planificación y esmerado paisajismo, el parque muestra un estallido de color durante todo el año. En verano, magníficas flores de loto reviven en el estanque Shinobazu. Los arces exhiben sus gloriosos colores rojos y anaranjados en otoño, y las peonías alegran el invierno. Además de las flores de loto, en invierno el estanque Shinobazu alberga patos y otras aves migratorias de lugares tan lejanos como Siberia y Alaska. Un buen jardín, y especialmente los japoneses, se pueden demorar años, incluso varias generaciones, hasta alcanzar su pleno apogeo. E incluso cuando están en su momento de esplendor, los árboles empezarán a morir, así que es una lucha interminable que nunca se puede ganar. En el siglo XVII, el sacerdote Tenkai del templo de Kanei-ji plantó multitud de cerezos en las colinas. Desde entonces, la región de Ueno es conocida principalmente por la flor del cerezo. Ahora hay más de 1000 en el parque Ueno y están en plena floración de finales de marzo a mediados de abril.
La frase pequeño pero perfectamente proporcionado podría haber sido acuñada para describir el pintoresco Parque Ueno de Tokio. Parque Güell, Barcelona, España. Los tesoros arquitectónicos de Barcelona, la segunda ciudad de España y orgullosa capital de Cataluña, son conocidos en todo el mundo. Sin embargo, una de las joyas más intrigantes de la corona arquitectónica de la ciudad no es un edificio, sino un parque, el Parque Güell. Al igual que la mundialmente famosa Catedral de la Sagrada Familia, el Parque Güell fue una creación del arquitecto modernista Antoni Gaudí. Fue un encargo de un amigo suyo, el empresario Eusebi Güell, en el año 1900. Es una categoría de parque diferente. Tiene también un sentido urbano muy potente. En el Parque Güell no estamos en un parque hermoso en el que disfrutar simplemente de un paseo, sino que tiene un diseño urbano muy marcado. Construido sobre una colina con hermosas vistas sobre la ciudad y el Mediterráneo, el parque formaba parte de los terrenos de una finca de lujo diseñada por Güell para la clase acomodada de Barcelona. Cuando Güell falleció, su familia donó el parque al ayuntamiento, que lo abrió al público en 1926. La arquitectura de Gaudí se inspiraba en las formas orgánicas de la naturaleza. Y en el momento en que realiza el parque, se mueve casi entre dos mundos distintos, jugando con las transiciones. La experiencia transicional de Gaudí comienza en la entrada principal, coronada por un esbelto campanario y flanqueada por dos pabellones. Los tejados de los pabellones emplean bóveda tradicional catalana recubierta con una ornamentación en mosaico denominada trencadís. Algunos elementos del parque denotan claramente un buen conocimiento del comportamiento humano. El banco serpentín, sin ir más lejos, es algo que deberíamos repetir con más frecuencia. Desde la entrada, dos tramos de escaleras se elevan hacia la zona superior, con dos muros formando terrazas bajo las cuales se acurrucan dos grutas. Las gárgolas saludan a los visitantes hasta el primer rellano. Más arriba, cubierto con mosaico de trencadís, un símbolo del parque, el dragón. La escalinata conduce a la sala hipóstila, un vasto edificio similar a una iglesia adornado con 86 columnas dóricas estriadas. Sin embargo, no se trata de columnas clásicas, sino que parecen casi ondular muy al estilo Gaudí. En el centro de la zona monumental hay un teatro griego, la Plaza de la Naturaleza, construido para celebrar conciertos y eventos. Gaudí solía respetar los contornos naturales de la tierra, pero esta plaza estaba parcialmente excavada en la ladera. Gaudí volvió a su estética orgánica habitual en los contornos naturales del pórtico de la Lavandera, con su doble hilera de columnas inclinadas y una gran rampa en espiral que conducía a un colegio, la antigua casa de Eusebi Güell. Gaudí vivía en la finca.
Su casa se convirtió en museo en 1963. Gaudí también diseñó 3 viaductos para guiar a las personas desde la entrada a las partes más altas de la propiedad. Están soportados por columnas inclinadas hechas de piedras gigantes talladas en los terrenos del parque. Hay tanto que ver en el Parque Güell que su visita merece dedicarle todo el día. Sus hermosos jardines completan esta experiencia arquetípica de Barcelona. Real Jardín Botánico, Kew, Reino Unido. Los británicos son una nación de jardineros. Su pasión por recolectar plantas de todos los rincones alcanzó su punto álgido en los siglos XVIII y XIX, cuando los botánicos pioneros recorrieron el mundo coleccionando plantas raras y exóticas. Muchas de estas plantas acabaron su periplo al suroeste de Londres, en el Real Jardín Botánico de Kew. Es un tesoro que tiene incluso su propio cuerpo policial, la Policía de Kew. Los jardines botánicos se están transformando. Ahora la acogida al público, las actividades y la divulgación forman parte de su filosofía. Los jardines de Kew se fundaron en 1759 y fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2003. Los jardines de Kew constituyen un recurso científico vital, pues alberga una de las colecciones de semillas y plantas más importantes del mundo. Algo que cuenta con el sello de aprobación real. Los jardines fueron diseñados originalmente por Capability Brown, un jardinero paisajista pionero, y los edificios son obra de los mejores arquitectos de la época, incluido el escocés de origen sueco Sir William Chambers. Un pasado glorioso no te garantiza un futuro glorioso. Como en cualquier otro parque, como en un parque tradicional, tienes que cultivar y reinventar constantemente. Parte de ese pasado lo testimonian 44 edificios que reflejan los estilos arquitectónicos de 250 años de historia. Como el invernadero Nash, diseñado para el Palacio de Buckingham, pero trasladado aquí por el rey Guillermo IV. The Orangery, la única fábrica de plantas de Kew que ha sobrevivido, diseñada por Sir William Chambers. La casa de campo de la reina Charlotte, regalo de su boda con Jorge III, y la gran pagoda de 10 pisos, finalizada en el momento culminante de la desmedida afición por la chinería que caracterizó al siglo XVIII. No podemos borrar sencillamente el sentido o la memoria, eliminar todos los recuerdos de los lugares. No solo en los jardines botánicos, sino también en las ciudades. ¿Qué sería de una ciudad sin memoria? Hay muchos recuerdos en Kew, junto a sus enormes e icónicas construcciones. Esta, de estilo victoriano, es una estructura de hierro fundido y cristal diseñada, al igual que la gran entrada de Hyde Park, por Decimus Barton. Mientras que el ingeniero Richard Turner tomó prestadas técnicas de la industria naviera para acomodar exóticas palmeras en un espacio liviano y elevado. Con los coleccionistas de plantas victorianos trayendo cada vez más especies, Kew necesitaba un lugar para albergar su colección de plantas semiresistentes y templadas. Construida en 1860, la Casa Templada, con una superficie de casi 5.000 metros cuadrados, es el invernadero victoriano más grande del mundo que ha sobrevivido. Las construcciones más modernas incluyen el invernadero Princesa de Gales, inaugurado por la propia princesa
y la Casa Alpina de Davis, inaugurada en 2006. Kew continúa expandiendo su almacenamiento de plantas y desarrollando nuevas atracciones para los visitantes, como la pasarela del árbol de 200 metros de largo y 18 de alto para disfrutar de una verdadera vista aérea de Kew. Los Jardines de Versalles, París, Francia. Versalles se convirtió en sede del gobierno francés el 6 de mayo de 1682 y fue capital del reino hasta la Revolución Francesa. Volvió a entrar en los libros de historia en 1919, cuando se convirtió en sede de la firma del tratado que puso fin oficialmente a la Primera Guerra Mundial. Pero la gran mayoría de los jardines, así como el palacio, encarnan el poder imperial de Luis XIV, el Rey Sol. Los jardines constituyen también una demostración de poder, de manera que el rey no controla solamente a sus súbditos, sino que también puede controlar la naturaleza. Luis XIV encargó por primera vez al arquitecto paisajista André Le Nôtre el trazado de los jardines en 1661. Para el rey eran tan importantes como el castillo, y exigió ver todos los planos, supervisando, como él decía, los detalles de todo. Es más histórico. No está completamente conectado con París, aunque no esté muy alejado, pero todo en Versalles es completamente diferente. Los jardines tomaron forma al mismo tiempo que el castillo, y las obras se demoraron 40 años. Se necesitó una operación masiva de desplazamiento de tierras para diseñar los parterres, la orangerie, con su larga galería abovedada, las fuentes y el canal. Los árboles fueron transportados en carruaje desde todos los rincones de Francia, y se necesitaron miles de trabajadores y soldados para completar la construcción. La impresionante perspectiva desde el palacio hasta el canal y más allá, hasta la línea del horizonte, precedió a Luis XIV, pero fue realzada por Le Nôtre cuando amplió el Paseo Real y excavó el Gran Canal. La resplandeciente superficie del Gran Canal brinda una dramática sensación de luz al parque. Luis XIV recibió incluso un regalo especial de la República de Venecia, un par de góndolas con sus 4 gondoleros. Los hombres se alojaron en un grupo de edificios cerca del canal, conocido desde entonces como la Pequeña Venecia. Si un rey puede domeñar un paisaje a voluntad y lo reestructura a voluntad, está demostrando el inmenso poder, capacidad y posibilidades que tiene a su alcance. Los 2 estanques rectangulares del parterre de agua están decorados con 4 estatuas reclinadas que simbolizan los grandes ríos de Francia. Más allá del canal, una red de senderos dispuestos siguiendo un patrón geométrico atraviesan los jardines. La Avenida Real, también conocida como la Alfombra Verde por su fino césped, mide más de 300 metros de largo por 40 de ancho,
y está flanqueada por 12 pares de estatuas y jarrones simétricamente dispuestos. Los caminos guían nuestros pasos hacia numerosos bosquetes, con nombres tan tentadores como el de las cúpulas, el de Encélado o el bosquete de los baños de Apolo. Una pequeña catástrofe asoló los jardines de Versalles en 1999 en forma de tormenta devastadora. Después de la tormenta, la reforestación gradual se aceleró tanto que hoy en día el parque se parece mucho a lo que debió ser originalmente. Una vez más, los visitantes pueden saborear más de 300 años de la historia de Francia. Central Park, Nueva York, Estados Unidos. El Central Park de Nueva York, con sus constantes apariciones en el cine y la televisión, es un parque que resulta familiar a todo el mundo. Se reconocen sus lagos, bosques y prados y sus pistas llenas de corredores. Todo bajo la imponente mirada de los edificios del Upper East Side y Upper West Side de Manhattan. Con una superficie de 341 hectáreas, es uno de los parques más grandes de nuestra serie. Con 42 millones de visitantes cada año, es el parque urbano más visitado de Estados Unidos. El 21 de julio de 1853, el estado de Nueva York decidió reservar una porción de tierra en la isla de Manhattan para crear el primer gran parque público ajardinado de Estados Unidos. Frederick Olmsted y Carl Verboe ganaron el concurso de diseño en 1858. Querían que su parque contribuyera a la salud pública y a la formación de una sociedad civil. Fue un proyecto concebido previendo de antemano lo que Nueva York podría devenir y cómo podría evolucionar en el transcurso de un siglo. Olmsted y Bow querían un entorno donde los visitantes pudieran apreciar la naturaleza. Lagos y arroyos representan casi el 20% de su superficie. El hábitat natural de Harlem Meer en la sección norte, el lago en mitad del parque diseñado para paseos en barca y pista de patinaje en invierno, y el estanque tranquilo y natural en la vertiente sur. Entre ellos hay elegantes zonas verdes con nombres rústicos y pintorescos, como Sheep Meadow, que albergó un rebaño de ovejas de pura raza hasta 1934. Tiene algunas de las mejores vistas de Manhattan. O el Jardín de Shakespeare, dispuesto como un jardín campestre inglés en honor del bardo. Es realmente un oasis de calma en la Gran Manzana. Lo tienes todo a la vez: condensación, compresión y esas grandes esplanadas donde se puede permanecer completamente ocioso. Lo cual es bastante raro en Nueva York, porque los neoyorquinos están siempre haciendo algo. El punto de vista más alto del parque lo ofrece el Castillo Belvedere, al estilo Disney. Es uno de los 5 centros de visitantes del parque, desde donde el Servicio Meteorológico Nacional evalúa el clima de Nueva York desde 1919. El obelisco de 21 metros de altura tiene 3.500 años de antigüedad y fue enviado por Egipto como regalo en 1880.
Forma parte de una pareja. El otro está en Londres. Al igual que en Nueva York, Central Park toma sus influencias de todo el mundo. Utiliza muchos elementos y características de los paisajistas ingleses y de los parques románticos. Central Park ha pasado por distintas vicisitudes a través de los años. Después de la Gran Depresión de la década de 1930, quedó reducido a lo que entonces se describió como una ruina sin ley y peligrosa. Pero a partir de 1980 se han inyectado más de 800 millones de dólares en su restauración. Y hoy es tan vibrante y popular como siempre. Una razón más para visitarlo, además de maravillarse a través del cine y la televisión. Parques y jardines. Y así hemos visitado Londres, Nueva York, París, Tokio, algunas de las ciudades más grandes pero también más verdes del mundo, donde hemos cazado con reyes, paseado a la sombra de cerezos en flor, estirado las piernas y respirado. Hemos visitado parques repletos de museos, historia y cultura, maravillas arquitectónicas, grandiosos palacios y elaborados jardines formales, todos ellos un remanso de paz para escapar de las presiones de la vida moderna. Todos representan una oportunidad para mirar, pensar, pasear y maravillarse, y para apreciar la visión que demostraron nuestros antepasados al legarnos estos preciosos monumentos de la creación y para la recreación humanas.